en esta mesa, que yo creo que es bastante interesante, pues podamos tener una visión completa de lo que estamos tratando en este encuentro. Y como habéis visto en el programa, pues tenemos dos figuras bastante interesantes, bastante importantes para darle esta visión a esta mesa redonda sobre qué relación existe entre la ciencia y lo que se hace en el periodismo del misterio. Y sobre todo yo creo que después de las intervenciones, pues serán dos intervenciones breves. Si os parece, vamos a empezar primero con Manuel Carballal, que creo que ya está vía Skype, porque no está presente y entrará el sonido, y después daremos paso a Manuel Berrocal. Ahora os haré una breve reseña de los dos ponentes que tenemos en esta mesa redonda, y ya digo, serán pues eso, entre 10-15 minutillos cada uno de ellos para exponeros pues en líneas generales qué es lo más importante en este sentido, y después, pues si os parece, que ahí es donde debéis participar todos vosotros, pues para establecer un diálogo en el que yo creo que, bueno, pues será mucho más enriquecedor pues para abordar diferentes cuestiones, sobre todo cómo puede ser la elaboración de la información en este sentido, cómo se produce esa elaboración de la información, cuál es la relación de los periodistas o de las personas que publican con diferentes, o los filtros que pueden utilizar, y sobre todo pues las diferencias que puede haber entre la información especializada y la divulgación, y lo que siempre tenemos en este ámbito, por lo menos lo que yo más conozco, que es el ámbito de la criminología, en el que soy especialista, bueno, pues que muchas veces lo que estamos contando, la realidad, no es que supera la ficción, sino que la realidad es la ficción, lo que se cuenta en los medios de comunicación, y bueno, cómo se trata. Yo creo que ese es el objetivo fundamental que tenemos en esta mesa, y para eso, pues lo que os digo, en primer lugar intervendrá Manuel Carballal, que es diplomado en criminología por la Universidad de Santiago de Compostela y también en teología por el Instituto Teológico Compostelano. Es investigador, yo creo que muchos de vosotros que os habéis interesado por estas jornadas pues le conoceréis, porque es una persona bastante conocida en este ámbito, y es muy conocida porque tiene una trayectoria bastante prolífica en diversas publicaciones. Por ejemplo, pues es vicepresidente del Centro de Investigación de Análisis de la Criminalidad Violenta y Sexual, y también miembro de la Asociación Profesional de Criminalistas y Peritos Judiciales en Galicia. Eso en cuanto a su vertiente más científica, más desde el ámbito de la criminología, pero sobre todo es conocido por colaborar en diferentes revistas o haber trabajado en diferentes revistas, algunas oficiales de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, como en la revista Policía, o en la revista Guardia Civil, o en la revista Ciencia Policial, y después en diferentes medios de comunicación como Karma 7, Año Cero, Enigmas, Más Allá, La Voz de Galicia, El Correo Gallego. También ha trabajado en televisión con El Mundo Misterioso en Televisión de Galicia en 1993, o Los Expedientes X Españoles en Telecinco en 1998, y actualmente pues es colaborador fijo del programa La Rosa de los Vientos. Pues si os parece, si funciona todo, yo creo que podemos darle paso. Manuel, no sé si nos estás escuchando, y puedes empezar cuando quieras. Yo os estoy escuchando fuerte y claro, espero que me escuchéis vosotros a mí también. Yo soy gallego. En Galicia tenemos un dicho que es que as meigas, aunque non creo nelas, sabelas hailas, ¿no? En el ámbito de las anomalías, a veces el problema que te encuentras es que aunque tú quieras creer en ellas, pues a lo mejor no las hay, o no hay tanto como esperabas. Durante muchos años, en mi juventud, tendíamos a pensar, algo que todavía se cree hoy en día, que divulgación e investigación son sinónimos. Sin embargo, no es así. De hecho, a lo largo de los años, en algunas corrientes de investigadores llegó a crearse una auténtica animadversión por la divulgación, presentando formas de entender el mundo de las anomalías realmente diferentes. Y desde mi punto de vista personal, el viaje a esto que llamamos el mundo del misterio, de las anomalías, suele convertirse en un viaje a la decepción, porque todas aquellas cosas que en juventud leías en las revistas especializadas, escuchabas en los programas de radio, televisión, o leías en los libros escritos por los autores más reputados, cuando con el paso de los años intentas contrastarlas con ti mismo, viajas a esos mismos lugares,
entrevistas a esos mismos testigos, conoces en primera persona esos mismos casos, te das cuenta de que, por desgracia, la mayoría de las informaciones que se publican sobre el ámbito de las anomalías, desde mi punto de vista, son superficiales, son banales, poco profundas y distan mucho de lo que es la investigación desde una perspectiva crítica, racional de esas mismas anomalías. Es inconcebible que cuando se pretende hacer investigación, por ejemplo, en el campo de lo paranormal, la percepción extrasensorial, del poltergeist, no esté presente un ilusionista. Es algo que es de perogrullo, ¿no? Que es básico, pero que no suele encontrarse en la inmensa mayoría de la información que se genera. Y a pesar de una de las pocas cosas en las que estamos de acuerdo, las distintas escuelas o las distintas corrientes en este campo, es que dentro del universo total de casuística, la gran mayoría de los casos tienen una explicación funcional, la gran mayoría de los avistamientos de ovnis reportados obedecen a confusiones con fenómenos naturales o fraudes. La gran mayoría de las sinfonías o de los supuestos poltergeists tienen una explicación funcional, a pesar de que tanto creyentes como escépticos tenemos este punto de vista. Lo insólito es que quienes generan información no explican eso. Si no existiesen los fraudes, no existiesen las confusiones, no encontramos normalmente ese tipo de información en los medios especializados, quizá porque no es tan comercial. Y luego hay muchos más elementos que me gustaría tocar sobre los ejemplos. Pero el que más me preocupa es que desde el ámbito criminógeno, desde el ámbito delincuencial, a pesar de que en otros campos del periodismo social, el periodismo deportivo, la crónica política, el periodismo de sucesos, están muy claros los diferentes actores de ese formato. Está muy claro que un periodista de sucesos no es un policía, ni un abogado, ni un juez. A pesar de que en un momento puntual un forense o un inspector de homicidios pueda escribir un libro, impartir una conferencia, no se le considera periodista. Sin embargo, en el ámbito del misterio, ahí no están tan claros esas diferencias entre lo que es un investigador o lo que es un divulgador. Y algo más grave, si en cualquier otro ámbito periodístico, en la crónica política, incluso en la prensa social, en la prensa deportiva, un periodista publica una información falsa, eso tiene unas consecuencias legales. De entrada, una denuncia, una querella, una demanda que puede ser o no admitida a trámite, que puede convertirse o no en una sentencia condenatoria, puede exigirse que esa sentencia se ejecute o no, pero ocurre algo. Sin embargo, en el ámbito de las anomalías, de esto que llamamos el mundo del misterio, un programa nacional puede dedicar horas a explotar unas fotografías falsas de unas niñas en un camposanto o editar una pieza sobre un astronauta ruso perdido en el espacio que nunca existió, o dedicar horas de emisión a sinfonías fraudulentas o alterar los bigotes de un guardia civil para que se parezca a una persona, y no pasa, no hay ninguna repercusión social. Desde el punto de vista legal, el problema es que existe un aspecto, una dimensión de la criminalidad muy vinculada a las creencias religiosas, y cuando tú tienes la oportunidad de conocer casos y encontrarte personalmente con las víctimas, recordando, por ejemplo, a la madre de Joan Vallès, otros suicidas de Tarrasa, que se quitaron la vida, su forma de entender el fenómeno ovni, o personajes como Álvaro Bustos, que ejecutó a su padre, creencias esotéricas. Quiero decir con esto que hay una gran responsabilidad entre quienes generan información, entre quienes construyen nuestra forma de percibir la realidad en todos los ámbitos, porque todos nosotros opinamos sobre la guerra de Siria, opinamos
sobre los refugiados de Lesbos, o opinamos sobre todo en base a lo que nos cuentan los medios de comunicación. Y en un ámbito tan vinculado a las creencias y a las emociones, como es el ámbito del misterio, creo que esa responsabilidad de los oradores, de los generadores de opinión, es especialmente relevante. Sí, no sé si ya has terminado, Manuel. ¿Sigues escuchándonos? Sí, muchas gracias. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Continuamos. Os ha quedado así un poco en el aire al ser vía Skype. Lo decías antes, la palabra viene, no sabemos de dónde. Las alturas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Manuel. Continuamos ahora con otro Manuel, esta vez Manuel Berrocal, que es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y es también psicoterapeuta y ha publicado en varios medios de comunicación, pero actualmente lo más interesante es que es el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y fue el director de su revista, de la revista de esta sociedad, que actualmente no se está editando, pero sí tenéis pensado que vuelva a estar, que se vuelva a editar. Sí, bueno, es una revista que nació con una concepción claramente de revista académica, de revista científica. Está en la biblioteca de aquí, creo que está, recordar, en medicina y en psicología está seguro, eso lo puedo decir, y creo recordar que en ciencias de la información también está, se llamaba Psicomunicación, y sí hay la intención de volver otra vez a recuperarla, porque de alguna manera, bueno, era otra cara de este supuesto manera de divulgar el misterio. Yo nunca he sido excesivamente agradecido a ese concepto de misterio, porque bueno, misterio es todo lo que mueve siempre la ciencia. O sea, el señor que se dedica a investigar en un laboratorio realmente lo hace porque ha encontrado un misterio. El determinar en un momento determinado esa palabra en un campo concreto, pues bueno, me parece un poco delimitista, pero vamos, la realidad es que nunca he estado yo muy de acuerdo de eso, sobre todo por una razón, porque estamos hablando de que estos fenómenos supuestamente anómalos o modificaciones, o otras visiones de ver, ya sea a nivel político o filosófico o en un momento determinado histórico, todos ellos nacen realmente desde el propio conocimiento. Nos pasamos la vida diciendo eso de que la ciencia no tiene entrada en este campo, lo cual es una equivocación absoluta, porque si esto no se estudia desde la ciencia, el resto es religión. Y bueno, pues cada uno puede creer en lo que quiera, pero evidentemente eso se lo ampara la Constitución. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si queremos conocer de qué van estos fenómenos, pues habrá que hacerlo pues desde algo tan concreto como es el método científico. Es decir, que si yo aplico un sistema y consigo unas conclusiones, el señor del laboratorio de enfrente puede conseguir aplicar el mismo sistema y conseguir unas conclusiones semejantes, parecidas o diferentes. Pero es la única manera de que esto avance el conocimiento en ello. Cuando hablamos de periodismo del misterio, yo creo que estamos delimitando excesivamente el campo, porque claro, todos entendemos que existe una divulgación de la ciencia, nadie lo pone en duda. Son muchas las revistas, cualquier periódico hoy en día, pues bueno, tiene hasta su página dedicada a ciencia. Es decir, todo lo que es el conocimiento en general tiene una respuesta, y una respuesta importante. Y lo que son los fenómenos anómalos, es decir, el campo que pueda estudiar en un momento determinado la parapsicología o si queréis estudiar los ovnis o lo que sea, también no deja de ser nada más que eso, un intento de estudio, de conocer qué es lo que hay ahí. Los trabajos, por ejemplo, que hace años sobre parapsicología, sobre modificaciones a nivel del sí, se escribían en revistas especializadas que se decían de parapsicología, revistas que sus características eran que, bueno, tenían una bibliografía como pueda tener cualquier otra revista de tipo académico. Tú no podías hacer ningún comentario o afirmación si no la contrastabas directamente con una publicación cercana o próxima que facilitara aquel conocimiento. Es decir, eran revistas académicas como podía ser una revista de medicina o una revista de psicología. Eso por circunstancias
siempre se ha movido en un entorno muy cerrado, y de ese tipo de revistas era la que yo tuve la suerte de dirigir, que era Psicomunicación, que pertenecía a la Sociedad Española de Parapsicología. En su momento se dejan de publicar, seamos sinceros, por una razón clara, una razón económica. Publicar aquellas revistas significaban una cantidad de dinero que, según ha ido evolucionando nuestra sociedad, pues cada vez tenía menos interés a nivel de una población, no digo ya general, sino especializada. La situación de que este mundillo se llenara de personajes, algunos absolutamente ridículos, que estaban llevando un día sí y otro también a televisión, para hacer todo tipo de alusiones extrañas a extraterrestres que los poseían, o a curaciones extrañas con el perejil y cosas por el estilo, hicieron que todo el trabajo que se realizó en este campo se convirtiera completamente en un trabajo oculto, y en el más absoluto sentido de la palabra. O sea, volvimos a ese ocultismo de la Edad Media, donde los señores que estudiaban ciencia se dedicaban a ocultarlo, porque si no acababan en la Inquisición, posiblemente en una pira funeraria, o sea, de una hoguera. Y hoy en día lo que tenemos es que hemos entrado en el mismo juego para no entrar en la pira del ridículo. Los estudios que se realizan en este campo se mueven, pero se mueven en revistas de psicología, en revistas académicas totalmente, y podéis encontrar muchísimos estudios realizados sobre estos campos, sobre todo a nivel de lo que antiguamente se llamaba parapsicología, que tienen una dedicación y tienen una capacidad académica absolutamente completa. ¿Cuál es la diferencia? De que mientras en la ciencia existe un periodismo o un método de divulgación que todos conocemos, gente que en un momento determinado, desde un campo periodístico o directamente desde un campo científico, deciden en un momento determinado dar a conocer esos adelantos que existen en la ciencia, y lo llevan directamente a una población general. Ese sistema divulgativo está perfectamente determinado y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que dentro del mundo de este supuesto mundo del misterio, muchas veces lo que se confunde es la divulgación con la divulgación, pero de mis propias creencias. Ese es el gran problema. La realidad es que nosotros tenemos hoy en día un mundo del misterio en el cual se habla mucho más de espíritus y de extraterrestres y cosas parecidas, sin tener realmente una base de que eso sea una demostración. Si tú haces un estudio en un momento determinado de un supuesto caso de poltergeist, lo que tú no puedes entrar es diciendo, no, aquí hay un espíritu. O sea, tú no estás estableciendo un estudio que luego puedas en un momento determinado divulgar. Lo que estás es estableciendo tu propia creencia. Y eso es muy importante. La ciencia no se alimenta de creencias. La ciencia se tiene que alimentar de datos. Esos datos que realmente son la base de ese periodismo del que hablamos. El periodismo de divulgación tiene que estar basado en estudios, realizados por otras personas en un momento determinado, porque generalmente la investigación periodística se confunde con el concepto de la investigación científica. Y cuando una persona habla de la existencia de un fenómeno paranormal, muchas veces no está hablando de una investigación científica, académica, porque de primero no tiene preparación para ello, hay que ser sincero, y lo que está realizando es una investigación periodística, es decir, está recopilando una serie de datos, está más o menos contrastando que lo que le cuentan es lo que ha dicho el testigo, pero en un momento determinado no hay una contrastación de otro tipo. La existencia de que se supone que tú llegas a una casa y a los 3 minutos no solamente te están hablando de que ha habido 36 tazas que han salido volando, 40 platos que se han roto y cosas por el estilo, a los 3 minutos se están haciendo psicofonías, se están haciendo toda una serie de historias que evidentemente no estás haciendo un estudio de investigación, lo que estás es complicando todavía más el caso. Imaginaros la situación de que cualquiera de vosotros llega a un médico y le diga, hace eso de, oiga usted, mire, es que yo tengo un problema, todos los días me levanto con un dolor a la altura del hígado. Y llega el médico y te dice, ¿y su loro se queja? Y tú dices, bueno, sí, el loro chilla. Qué interesante. A ver cómo asociamos la existencia de los quejidos del loro con sus dolores hepáticos.
Pues esto es un poco lo mismo. O sea, si yo voy a una casa donde se supone que hay una serie de fenómenos paranormales o difíciles de explicar, a los 3 minutos estoy haciendo fotografías de infrarrojos, que no sé muy bien para qué, perdonad, estoy haciendo psicofonías, estoy haciendo toda una serie de cosas que lo único que estoy haciendo es complicando el fenómeno en sí. Por lo tanto, eso dificulta muchísimo el entender qué está pasando allí. Por eso os digo que cuando hablamos de periodismo y periodismo del misterio, hay que determinar claramente que existe no un periodismo, toda una serie de revistas académicas que en su día existieron y que muchas todavía siguen existiendo, donde lo que se realiza es el estudio, ese estudio de laboratorio en un momento determinado, con una base claramente en el método científico, que eso tiene acceso todo el que más o menos quiera ello. Luego existen una serie de casos, de medios que son divulgativos, en los cuales toman el completo de esos datos que en un momento determinado se han ido publicando en esas revistas y son lo que se da a comunicar al exterior. Y luego existe el tercer caso, ese tercer caso de periodismo un poco reporteril, de ir recogiendo el caso existente, la información y demás. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en nuestro país se confunden los tres términos. Y el reportaje reporteril, que evidentemente es una recopilación de datos muy necesaria y muy importante, se confunde con el concepto de investigación, que es el análisis de esos datos realizados allí, y se confunde con la aplicación de lo que es la revista académica, que sería la recolección de todos esos datos y buscarles una base de tipo científico, académico, para en un momento determinado encontrar explicaciones a qué está pasando ahí. Ese es el gran problema que existe, todo se confunde y por lo tanto a veces es muy difícil saber cuando tú accedes a un reportaje, a un estudio de divulgación o a un estudio académico, en qué campo de ellos te estás moviendo, porque los tres te los están vendiendo como lo mismo, como si fuera una investigación. Los tres son 3 tipos de investigación diferentes, cuidado, pero no podemos confundirlas. Eso creo que es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que han salido diferentes elementos para ir centrando el debate que deberíamos tener ahora, sobre todo con lo último que has comentado, esa relación entre la divulgación, los diferentes estudios, aquellos que son estudios científicos que realmente sí siguen un método y por tanto pues los podemos replicar, tienen cierta contrastación, y lo que nos comentaba también Manuel Carballal, de que, hombre, en este ámbito, el ámbito de lo misterioso, como tú mejor has dicho, porque misterioso, mejor desconocido, utilizar otro término, porque es que realmente misterioso es misterioso mientras no te acercas a ello. En el momento en que encuentras una explicación ya deja de ser misterioso. Lo que pasa es que muchas veces que en este campo queremos mantener o se mantiene ese misterio cuando no hay una realidad para ello. Pero también puede ser por el siguiente motivo, y es que eso mantiene, sobre todo hablando de medios de comunicación, pues que haya ese halo de misterio es algo que llama, ¿no? Ya, pero sí. Por ejemplo, si tú consideras que todo lo que es, vamos a ver, cuando en la época metapsiquista, estamos hablando de principios mediados del siglo pasado, tenía la característica de que hablábamos de toda una serie de fenómenos de tipo espiritista, entre ellos las mesas turnantes, o sea, media docena de señores alrededor de una mesa que se movían y contestaban supuestamente a las preguntas que se realizaban. La causa desde aquel momento se le dio a los espíritus, pero por una relación claramente de tipo de creencia, de religión. O sea, estamos hablando de grupos. El espiritismo es una creencia religiosa, no es una filosofía como nos la quieren vender, y menos un fenómeno científico. Entonces nos lo plantean el hecho de eso. ¿Qué ocurre? El análisis durante la época metapsiquista de estos fenómenos nos permiten llegar a entender una cosa que son los movimientos autónomos, en los cuales tu cerebro, para mejorar su capacidad de respuesta, tiene toda una serie de fenómenos que realiza de forma automática, de los cuales tú no eres consciente. Si alguno es consciente de cómo anda, que me lo explique.
Todos andamos y no somos conscientes, no estamos pendientes de cómo andamos. ¿Por qué? Porque si te pones a pensar cómo tienes que mover el pie, lo más seguro es que te vayas al suelo. Eso es lo primero. Y lo segundo, es un ahorro de energía a nivel cerebral. Hay movimientos que están establecidos de tal manera que tú no tienes que ser consciente de ellos, los haces de forma inconsciente. Cuando tú aprendes a conducir, lo que haces es regulas ese sistema. De forma que tú aprendes a conducir y eres capaz de conducir, y muchos movimientos los haces de forma inconsciente, no consciente. Que eso te facilita el estar más atento a las modificaciones del entorno y no tragarte al coche de delante cuando frena de golpe. O sea, son sistemas cerebrales creados o establecidos en un momento determinado para mejorar un resultado dentro de tu actividad. Claro, cuando aquello de los fenómenos automáticos se estableció en su momento, eso hoy en día se estudia en cualquier universidad de psicología. Y sin embargo seguimos adorando a las mesas y poniéndonos alrededor para dar una supuesta explicación fantástica en relación de eso. Pero claro, eso es una creencia religiosa. O sea, el eterno problema que existe en el mundo del misterio es que no todo el mundo acepta que no es una creencia religiosa, que es un fenómeno concreto. Y ese fenómeno puede ser estudiado desde el método científico. El problema que existe es que sí, evidentemente el método científico no llega a todos los casos, pero antes de hablar de que esto la culpa lo tienen los santos, o lo tienen los espíritus, o lo tienen no sé qué, primero hay que tener claro qué es lo que no es. Es decir, que no es ningún fenómeno físico normal. Porque claro, yo te puedo contar, en la Sociedad Española de Parapsicología tuvimos un grupo de investigación de fenómenos anómalos, que se consideraba así, que eran los casos que podían ocurrir de forma continua, gente que llegaba allí a pedirnos, pero directamente ayuda como fuera, porque tenían todo tipo de cosas raras en sus casas. Nosotros hemos llegado a recoger 124 casos de poltergeist, de los cuales todos hemos encontrado una causa. O sea, si lo llevamos a los medios de comunicación, tal y como decís que se llevan ahora mismo, todo eso sería fraude, un fraude del 100%. No, vamos a ver, es que claro, cuando tú hablas en un momento de esto, dentro del el método periodístico existen muchas veces más limitaciones a la hora de explicar las cosas de lo que parece. Porque claro, si yo te digo que es una respuesta inconsciente producida por un niño en un momento determinado ante la situación familiar, eso en psicología se puede entender, pero a lo mejor cuando tú lo pones en un papel significa fraude. Se entiende como fraude, pero no estamos hablando de fraude. Estamos hablando de una situación familiar, social, concreta, que ha llegado a crear una situación del entorno, e incluso muchas veces lo único que tienes es directamente una supersugestibilidad, me he atascado, de las personas que viven en ese entorno. Entonces ven cosas que no existen. Vamos a ver, una alucinación no es una patología, es una respuesta del cerebro a completar algo que tu información es incompleta. Si yo veo, según estoy hablando contigo, veo una sombra que se pasa por mi lado izquierdo, yo puedo darle dos explicaciones, o muchas explicaciones, porque yo no tengo la información, veré algo que se mueve, pero no sé lo que es. Entonces, mi cerebro lo que va a hacer es completar todo aquello que necesite para que yo entienda qué ha pasado por ahí. Y esa explicación es muy variada. Claro, la diferencia es luego cuando la expones. Y ahí es el gran problema, que muchas veces en todo estos casos que se hablan de misterio y demás y tal, lo que hay es en un momento determinado una complementación que te permita entender qué está pasando, pero no estás hablando de nada misterioso. Me imagino que todos conocéis los estigmas. Bueno, si os digo que los estigmas en realidad es una respuesta fisiológica producida por una contracción a nivel de los vasos capilares existente en zonas concretas de la piel, ¿cuál es el problema? La explicación. ¿Y cómo se traslada? Claro, o sea, una persona que tenga una herida en la mano puede ser un estigma o puede ser un problema diabético. Si yo no analizo eso,
Si yo no hago un estudio sobre eso, no sé nunca lo que va a existir ahí. A lo mejor hay un problema de tipo directamente de circulatorio, o puede haber en un momento determinado una infección local, o puede haber muchísimos casos que explican ese fenómeno. Ahora, si yo lo que veo es una herida y digo, no, eso es un estigma, vale, empezamos. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta. El caso periodístico, el caso reportero, señor con heridas en las manos, estudio realizado, señor que se lleva al laboratorio y se analiza qué es lo que tiene. Y la divulgación, por decirlo de alguna manera científica, sería estudio de 300 casos existentes de señores con heridas en la mano, en las cuales lo que encontramos es, y se hace un listado de fenómenos, normalmente normales, ni siquiera anómalos. Esa es la gran diferencia. Cuando nos saltamos de un campo a otro sin determinar bien cuál es el espacio, vamos a tener un problema. Y es que no sabemos muy bien lo que estamos explicando. Claro, y ahí enlazamos con lo que nos decía Manuel Carballar sobre el viaje a la decepción, en cómo se está tratando actualmente todo este tema. Bueno, yo creo que aquí los protagonistas sois vosotros, y ahora, pues, para continuar en el debate, alguien que quiera comentar alguna cuestión, hacer alguna pregunta, para continuar con este hilo. Yo tengo aquí apuntadas varias cosas, pero no vamos a estar solo charlando aquí entre nosotros. Lo suyo es que participéis. Venga, ¿quién rompe el hielo? Por aquí tenemos... ¿Le haces pegarse un paseo a este pobre hombre? No, ya me he imaginado que lo hace a posta. Así no tienes que ir al gimnasio luego. Bueno, pregunto yo mientras la gente se anima a preguntar, ¿no? Porque la verdad es que es una ocasión de lujo tener aquí a dos Manolos de lujo, como son Berrocal y Carballal, ¿no? Que para que la gente, quizá aquellos que estén viendo este encuentro y no lo sepan, digamos que son un poco lo que es el paradigma de la investigación rigurosa y objetiva, y encima son dos excelentes divulgadores, cosas que no suelen aunarse normalmente, lo cual está bastante bien, ¿no? Mi pregunta va un poco para Manuel Carballal. Manuel, estás ahí, ¿no? ¿Me oyes? Pues... Te escucho. Vale. Esto es como los retardos y tal. Hombre, es un fenómeno que trataremos de explicar. ¿De dónde viene la voz? Me gustaría saber, en la opinión de Manuel Carballal, cuáles son las ventajas o las virtudes que él considera que tiene el, para muchos, más llamado periodismo del misterio. Y mientras las enumera, que seguro que son muchas, pues seguro que a la gente se le ocurre alguna pregunta. ¿Cuáles son las ventajas? Virtudes, caray. Pues igual necesito un rato para encontrarlas. Porque sí, me lo pones difícil. Hombre, yo creo que la mayor virtud es suponer un punto de encuentro, el principal punto de encuentro con un mundo fascinante e intelectualmente muy enriquecedor. Yo no concibo un campo de estudio más enriquecedor a nivel intelectual que la investigación de eso que llamamos anomalías, porque te obliga a formarte y a familiarizarte con montones de áreas de la ciencia. Si pretendes descubrir la explicación a un supuesto fenómeno extraordinario, tienes que consultar muchas fuentes, grandes bibliografías, tienes que hablar con especialistas en distintas materias, formarte e informarte en campos tan distintos como la arqueología, la astronomía, la física, la prestidigitación, las técnicas de investigación. O sea, que desde ese punto de vista es muy, muy enriquecedor. Probablemente esa sea la mayor virtud, y es cierto que la revolución digital ha hecho que antes, cuando un joven quería encontrar respuesta a sus preguntas existenciales y quería saber si existe vida después de la muerte, yo no tengo ninguna razón para pensar que exista vida después de la muerte, o para pensar que quizá existan otras formas de vida inteligente en el universo que alguna vez hayan llegado a la Tierra. Yo tampoco creo que el fenómeno tenga nada que ver con extraterrestres, pero cuando te hacías esas preguntas, antes lo que hacías, en lugar de consultar la bibliografía
especializada, académica, tirabas a lo fácil, bajabas al kiosco y te comprabas la Karma 7 o escuchabas el programa de Antonio José Alés y acudías a los divulgadores que existían antes sobre estas materias, ¿no? Ahora lo que haces es colocar ese término en Google y acceder a un torrente de información extraordinario, que el problema es que está tremendamente salpicado de desinformación, lo que hace que la información global que manejamos hoy en día probablemente sea mucho más perversa que la que se manejaba antes. Antes existían muchas explicaciones convencionales para supuestos fenómenos anómalos que obedecían a confusiones bien intencionadas por parte de los testigos, pero ahora probablemente el número de fraudes ha crecido exponencialmente. Ahora tenemos que enfrentarnos a fenómenos a los que antes no nos enfrentábamos, como por ejemplo toda la publicidad viral que las empresas de publicidad realizan utilizando argumentos relacionados con el mundo del misterio. El último caso mediático importante fue el Yeti de Formigal, probablemente todos lo recordaréis, que además dejó en evidencia la pésima praxis no solo de los periodistas especializados, sino del periodismo en general. Este fenómeno de la publicidad viral es uno de los grandes cánceres con el que tenemos que enfrentarnos ahora. Fenómenos tecnológicos como los drones, nuevas tecnologías que generan un número importante de avistamientos ovni que antes no existían, es otro de esos demonios con el que nos enfrentamos ahora. Pero bueno, supongo que la virtud del periodismo es que es un punto de partida para conocer, para acercarnos al fascinante mundo de las anomalías, pero ese no es el final del viaje, al contrario, ahí es donde empieza el viaje verdaderamente interesante. Muy bien. ¿Alguien más? Por aquí, seguimos al lado. Hola, yo quería hacer una pregunta a los dos. Vosotros, como ya los veteranos de periodismo del misterio, ¿qué opináis? ¿Debería el periodismo del misterio mantener o establecer unas normas específicas que no sea simplemente periodismo donde dices, ha habido un poltergeist, bien, ya lo he informado, ya he cumplido con lo mío? ¿O debe ser como periodismo de investigación, donde investigas y demuestras, pues, cuentas la noticia y después ya le explicas o das posibles explicaciones al fenómeno? Bueno, pues empiezo yo mismo, que estoy más cerca. Yo creo que en el periodismo del misterio, más que dar unas normas de periodismo especiales, lo que hay que tener en cuenta son las normas del periodismo. Es decir, una cosa tan sencilla de que si hay una noticia, sea la que sea, antes de darla hay que contrastarla. Yo no he estudiado periodismo, pero vamos, me parece que es una cosa lógica. El problema es lo que decía, que confundimos términos. Si tú vas a hacer un reportaje, y lo digo así porque no más que en el sentido de delimitarlo, es decir, tú vas a ir a un sitio a recoger una información existente, lo menos que se te pide es que realmente contrastes esa información. No es el hecho de llegar y decir, bueno, es que a mí el testigo me cuenta. Vamos a ver, o sea, si ponemos en fila todas las páginas que hay sobre las modificaciones de la memoria en la persona, una detrás de otra, o de todos los artículos que se han escrito, seguramente demos un par de vueltas a la Tierra. Es decir, que lo que te cuenta un testigo no es absolutamente fiable, porque por las circunstancias que él ha tenido en un momento determinado de ansiedad ante la vivencia que ha tenido y todo, la situación de cómo la ha vivido, la situación de las explicaciones que le ha incluido y demás, de alguna manera lo que te está dando es una información sesgada, en el buen sentido de la palabra. Cuidado, no estoy diciendo nada malo de él, pero tú no puedes en un momento determinado llegar y decir que la palabra de esa persona es fe, porque evidentemente lo que te está diciendo es cómo él lo ha vivido. Y en psicología eso es algo básico. Se sabe muy bien que no tiene nada que ver lo que la persona vive con lo que la persona cuenta.
Entonces, si partimos de ese punto, tendremos que empezar diciendo claramente eso. O sea, lo mínimo que tienen que hacer es lo que tiene que hacer cualquier periodismo, contrastarlo, y contrastarlo de verdad. No llegar y contrastarlo con sus propias creencias. Es que he visto un ovni, es que no sé qué... No, vamos a ver. O sea, ¿tú qué has visto? ¿Un ovni o has visto una luz? No pongamos en boca del testigo cosas que generalmente él nunca ha dicho. Yo me he encontrado más de un caso en el que por circunstancias me he permitido el lujo o he tenido la suerte de acceder a él en etapas distintas, es decir, a lo mejor entre una vez y otra, pues periodos de varios meses, en los cuales han ido pasando toda una serie de personas, en un momento determinado investigadores, periodistas y de todo tipo. Y es curioso ir viendo cómo la historia se va completando, se va alterando y cada vez es más bonita y más maravillosa. Lo que originariamente era una luz que no sabía lo que era, al final es una nave que ha aterrizado y han salido 23 marcianos bailando la comba. O sea, y no es chiste, es una realidad que casi he vivido, lo cual te quiere decir que hay que tener mucho cuidado con lo que el testigo te cuenta. Eso lo primero. Entonces, si tú haces una información recogida y no está contrastada de verdad, por lo menos con más de una fuente, lo que tú estás dando es la visión de una persona y la puedes creer o no. Por base la vas a creer, porque no vas a decir que te quiere engañar, pero es que a lo mejor te está engañando aunque no se dé él cuenta. Y eso es una cosa habitual. Entonces no hablemos es que es el problema, no hablemos de periodismo de misterio, hablemos de periodismo, que tiene suficientes normas y suficientes reglas para determinar que la información que se dé tenga una base. Si establecemos algo diferente que es periodismo del misterio, no, es que existe el periodismo, no existe la medicina no, existe medicina, tú aprendes a ser médico, tú aprendes a ser periodista y tú aprendes unas normas dentro del periodismo y esas normas son las que tienes que aplicar. Que luego sea de tipo más de recoger la información, que sea más de tipo divulgativo es que eso, cada uno son, como quien dice, pasos diferentes a la hora de contar una historia. Pero claro, lo que no podemos partir es de eso, del hecho de que aquí, cuando tú vas y recoges la información de un único testigo, de un caso, eso se da ya como si fuera la demostración absoluta de que ese fenómeno es así. Pues para ese señor sí ha sido. Pero eso te dice que esa es la realidad que él ha vivido. Yo lo pondría mucho en dudas. O sea, así que yo partiría de eso, de poner algo tan sencillo como decir, si vas de periodista, aplica el periodismo, nada más. Sí, Manuel, si estás ahí, manifiéstate, por favor. Estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi tocayo, subrayaría que cuando tú tienes la oportunidad de encuestar cientos de casos, te encuentras en muchas ocasiones con testigos sinceros que no están mintiendo cuando te relatan lo que ellos consideran una experiencia extraordinaria. Ahora hay que averiguar si esa experiencia realmente es extraordinaria. Y antes escuchaba que hay muchos estudiantes de Derecho en la sala. Ellos entenderán que los testimonios humanos en un juicio no son considerados una prueba irrefutable precisamente por esa razón. Hoy en día se están revisando con nuevas herramientas criminalísticas montones de sentencias que dieron, en su día se dictaron de forma culpabilizando a un acusado que resultó ser inocente, y nuevas técnicas como los análisis de ADN, etcétera, han descubierto su inocencia, ¿no? Digamos que es algo parecido lo que pasa con el periodismo y los investigadores a lo que ocurre, vuelvo a llevarlo a mi campo, al ámbito de la investigación policial. Un inspector de policía, un agente de la Guardia Civil, puede realizar una investigación con todo su celo profesional, con la mejor intención, presentar ese informe al juzgado y después será el juez el que valorará esas evidencias para dictar sentencia. Y en muchas ocasiones la sentencia que dicta el juez no coincide con la opinión
del policía, del funcionario que ha llevado adelante la investigación. Y eso no implica que el testigo mienta o no mienta. En un amplio porcentaje de los casos que investigamos, los testigos relatan de buena fe lo que han visto, pero tendemos a sobrevalorar el testimonio. Yo entiendo que es una herramienta vital en el ámbito del periodismo. Recoger esos testimonios es el primer paso de este viaje, pero creo que tenemos que verlos en su valoración justa, no tender a exagerar. Muy bien. ¿Alguien más se anima? ¿Por este lado? Pues seguimos aquí. Hola, buenas tardes. A ver, yo quería preguntar, ¿creéis que es una ventaja o más bien es contraproducente que exista lo que es la figura de investigador, divulgador en una misma persona, o que más bien sería mejor quizás que fuesen dos áreas separadas? Bueno, yo es que creo que aquí es que estamos con la situación previa. En ciencia existe investigador, divulgador, todo a veces está mezclado, no hay ningún problema. Muchos divulgadores de ciencia en realidad son gente preparada en ciencia, tienen una formación médica o de físicas o química, es decir, entonces yo creo que es que la diferencia divulgador, investigador, no le veo la mayor importancia, siempre y cuando dependa de la preparación de la persona. O sea, si esa persona tiene una preparación que le permite ser científico y ser divulgador, lo veo perfecto. Ahora, el que llegue alguien ahora, se coloque la medalla y diga yo soy y empiece a contar lo que le parece bien, pues bueno, eso es un intrusismo profesional como existe en cualquier otra formación académica, ¿no? O sea, no es un problema de decir, bueno, es que se tienen que diferenciar. No, yo creo que la persona que está preparada y que ha tenido una preparación, ha tenido sus años de estudio y demás, puede en un momento determinado abordar este campo y no tener problemas en el sentido de saber dónde están sus límites y hasta dónde puede llegar y qué es lo que no entra dentro de su campo. El problema es que hay mucha gente que no tiene ni idea de esto, no tiene una preparación de periodismo, no tiene una preparación en ciencia, no tiene nada, y directamente llega un día y dice, pues es que yo soy periodista del misterio. Sale a la calle, se dedica a hacer psicofonías y a los 15 días pues ya sabe más que nadie de todos estos temas. Yo creo que es que el problema es eso, directamente, que hay que tener una preparación, como se tiene en cualquier otra actividad. O sea, seamos sinceros, es que eso creo que es lo básico y es lo que hay que entender. El que quiera ser periodista del misterio tiene que ser periodista y luego ya veremos, porque a lo mejor no puede ser yo me autocoloco el apelativo, yo no sé de qué va el patio y luego, claro, no, yo he hecho una investigación y me he ido al sanatorio que hay en medio de la sierra, que era uno de tuberculosos, que hay ruidos para parar un tren y que hemos hecho 36 psicofonías y hacer lo que te dé la gana, claro. Hombre, un sitio en el que he ido yo y el problema era directamente no ir pisando gatos, si no hay ruido y no hay sonidos raros y no hay de todo, lo veo difícil, me extrañaría muchísimo. Claro, también depende del sentido que vayas. Si tú vas a ver y a estudiar, a intentar determinar qué existe ahí realmente, o lo que vas es a vender. He estado allí y hemos hecho y hemos sacado 200 psicofonías y no sé qué. Hombre, yo os puedo contar mi gran decepción con las psicofonías. Yo hace años, pues como buen señor de estos medios y que me interesaban, yo me dedicaba a hacer psicofonías, pero no psicofonías, en cementerios, en casas abandonadas y demás, como tienen que ser, ¿no? La película la hacemos entera o si no, no la hacemos. Yo me tiré años con la gran psicofonía, en la que sonaba algo así como estoy aquí. Creía que habíamos descubierto la pólvora. Y hasta que tuve la desgracia, y digo la desgracia, de que por circunstancias acabé trabajando en Radio 5 y uno de los técnicos que estaban allí, pues le iban estos temas. Y cuando le dijo, tengo una psicofonía que es, tráetela que la vamos a limpiar. Y la limpiamos.
ac radit habíamos pillado una onda perdida. Desde entonces no he vuelto a hacer, claro, evidentemente. Porque la siguiente la quise hacer en una cámara de Faraday y no salió nada. Entonces, pues esa es la historia. O sea, tenemos que tener muy claro lo que estamos estudiando y lo que estamos investigando. Es lo que os decía antes. No podemos complicar ya el problema. Si nosotros tenemos un problema de estudio, no podemos complicarle con cosas que no sabemos ni de dónde nos vienen. Eso es básico de ciencia. Y eso es lo que hay que entender. Y en cierto modo ese es el gran problema. Que dentro de lo que es el periodismo de divulgación de estos temas, hay muchas personas que han entrado única y exclusivamente por su propio interés y porque estos temas les gustan. Claro, su sistema crítico, por decirlo de alguna forma, a estas situaciones está muy limitado. Y eso se nota, claro. Sobre todo cuando conoces el mundillo, conoces los trabajos y lees y ves los trabajos que se publican. Te das cuenta de que, bueno, cómo va la historia. Sí, Manuel, ¿te gustaría añadir algo sobre la idoneidad del investigador divulgador? Es que yo creo que no ha lugar. Es decir, no existe un periodismo de investigación en el campo del misterio, en mi opinión. Y me parece, antes utilizaba el término frívolo, me parece una frivolidad y ahora vuelvo a hacerlo. En España existen grandes ejemplos de periodismo de investigación. Estos días todos los informativos se están cebando con los papeles de Panamá, pero en el ámbito, si intentamos buscar en el ámbito de las anomalías revelaciones equivalentes, ¿qué encontramos? ¿Qué nos ha aportado el periodismo del misterio para avanzar en el conocimiento de si existe o no vida después de la muerte? De si en alguna ocasión inteligencias no humanas han visitado la Tierra, de si han existido otras civilizaciones anteriores a la cronología convencional. ¿Qué hemos aprendido? Los ejemplos que estaba poniendo Manuel creo que se ilustra perfectamente que un ámbito del mundo de las anomalías que se identifica a sí mismo, que se apropia el término periodismo del misterio, no deja de ser un entretenimiento estimulante, atractivo, divertido. Esto de ir a cazar ovnis por la noche o hacer psicofonías a casas encantadas puede resultar muy, muy divertido, pero no creo que avancemos demasiado en el conocimiento de esos temas importantes en base a ese tipo de información, ¿no? Sin embargo, hay otros ejemplos en el ámbito de la investigación, tanto del laboratorio, la investigación estadística, cosas como el descubrimiento de las líneas ortotécnicas de Michel es un ejemplo de aplicación del método científico al fenómeno ovni, y el problema es que en la mayoría de los casos, cuando avanzamos en el campo de las anomalías a través de la investigación científica, es para desmitificar, es para eliminar un poco de ese ruido ensordecedor que rodea estos temas y que al final termina en eso, ¿no? Es mucho el ruido que recibimos y poca la información con sustancia. Muy bien, continuamos. Ahora quería preguntaros yo, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, soy Guillermo Verdín. Quería preguntaros, ya hemos escuchado vuestras opiniones, efectivamente es distinta la figura del investigador de la del periodista o la del divulgador, precisamente la mesa por eso se diferencia, pero yo quería preguntaros, porque ambos, además de ser responsables, o de haberlo sido, aunque va a volver Psicomunicación, de publicaciones propias de investigadores, yo quiero preguntaros, dentro de vuestra colaboración muy importante y muy numerosa con medios periodísticos, ¿cuál es la relación que hay entre los investigadores que hacen su propia información con los editores, con los directores, con los que actúan de filtro en esos medios? ¿Es fluida? ¿Es complicada? ¿Depende de la persona? Bueno, te contesto primero. Mi relación con los medios de comunicación en general ha sido por circunstancias de que me han pedido algo concreto. ¿Me entiendes? O sea, yo no vivo del periodismo del misterio en absoluto, ni nada por el estilo. Simplemente, bueno, en un momento determinado, ciertos tipos de
fenómenos, casos y demás que yo he tenido más acceso por circunstancias a ellos, me han pedido, pero me han pedido un estudio más divulgativo, no de periodístico, de reportero. Yo nunca he hecho de reportero, bueno, lo he hecho mucho a nivel personal, pero esas investigaciones y esos estudios generalmente no han sido para una revista de tipo divulgativo en ningún momento. Mi actividad ha sido más dentro de este otro tipo de revistas académicas, en las cuales sí puedo decir que tengo sobre parapsicología, me parece que son alrededor de unos 30 o 30 y tantos trabajos realizados, publicados en España y fuera de España, pero que sin duda alguna eso, seamos sinceros, nunca ha accedido a un mundo de divulgación normal existente, porque bueno, pues no era el medio. Entonces es lo que te digo, yo en ese aspecto mi relación con ellas ha sido siempre muy buena, por eso, porque cuando yo he trabajado con ellos es porque me han pedido algo muy concreto que yo era el que podía contarlo de alguna manera. Sí, Manuel, ¿te gustaría apuntar? Yo por mi parte, primero agradecerte, Guillermo, el embolado en el que me has metido, porque me está costando realmente ser elegante. Hay cosas que se pueden debatir en petit comité, pero hacerlo abiertamente en público, sin tener la oportunidad de matizar cada una de las afirmaciones, puede generar más desencuentros y más malentendidos que cosas positivas, ¿no? Así que está resultando un poco complicado al hacerlo así telefónicamente. Mi relación con los medios especializados, yo tampoco he vivido nunca del periodismo, ni soy periodista, ni he trabajado nunca en una redacción, y he tenido grandes desencuentros, sobre todo a partir del año 98, de la publicación de un artículo titulado La prostitución del periodismo paranormal, que era una reflexión sobre el cauce que estaba tomando ya entonces las publicaciones especializadas. Lo que ocurre es que yo soy un poco más radical porque creo que no se puede vivir del periodismo del misterio honestamente. Y entiendo que esto quizás sea una afirmación un poco radical, pero lo explico muy rápidamente. A excepción de quizá la docena de redactores, maquetistas que hoy por hoy tienen un contrato en las 3 revistas, o las 2 revistas y media comerciales que se editan a nivel nacional, los miles de aspirantes, miles de colaboradores que intentan enviar sus artículos y ganarse la vida a través de colaboraciones, técnicamente es imposible llegar ni siquiera al sueldo mínimo interprofesional, que creo que en este momento está en 650 euros, a base de colaboraciones. Un artículo de portada, publicado el mes pasado en una de estas revistas nacionales, la revista Enigmas, está valorado en 180 euros. Para realizar ese artículo, tú tienes que viajar, entrevistar a una serie de personas, meterte en archivos históricos, consultar bases de datos. ¿Cuánto dinero puedes invertir en una investigación para un artículo de portada? Imagino que los artículos que no son de portada tendrán una valoración menor. ¿Cuánto dinero puedes invertir en la investigación si sabes que vas a cobrar 180 euros? Para llegar a ese sueldo mínimo interprofesional tendrías que publicar 4 artículos de portada todos los meses. No es viable. Si quieres hacer una investigación, antes hablábamos de los testigos y estaba recordando varias experiencias en Haití. A mí me ha interesado mucho el tema del chamanismo, de las religiones afroamericanas. Desplazarte a un país como Haití para realizar una investigación sobre la religión vudú, independientemente de todos los riesgos, incluso físicos, que puede acarrear, hombre, puedes irte nadando, ¿no? Pero yo creo que la mayoría preferiríamos ir en avión y puedes llevarte una tienda de campaña. Probablemente en un país como Haití preferirás dormir en el hotel. Me refiero a que la investigación implica un esfuerzo económico y de tiempo que nunca será compensada por la divulgación de esa investigación. Y aunque existen algunas organizaciones internacionales, muy pocas,
se me ocurre la MUFON, Estados Unidos, en el terreno OVNI, o la Society for Psychical Research británica en el ámbito de paranormal, que ofrecen becas para la investigación, es tan excepcional, es tan difícil acceder a una de esas becas, que necesariamente tú tienes que sufragarte los gastos. Y repito, ¿qué dinero, inversión estás dispuesta a hacer en una investigación por la que después sabes que vas a cobrar una suma tan simbólica? O sea, que creo que es realmente complejo, dada la situación del periodismo especializado en España, es verdaderamente complicado. Muy bien, muchas gracias. Para ir terminando, nos quedan todavía 5 minutillos. Por allí tenemos... Sí, una pregunta en el sentido de darle precisión a vuestro territorio. Hay dos, no quiero ni ser pedante ni pasarme de tecnicismos, pero tengo que mencionar esto. Hubo 2 psicolingüistas que eran Sapir y Whorf, que plantearon la tesis de la relatividad lingüística, que es antes el pensamiento o el lenguaje. Decidieron que era el pensamiento y luego venía la etiquetación del lenguaje, pero sí se dieron cuenta entonces que si no tienes suficientes etiquetas de un territorio determinado, es difícil pensar con precisión en ese territorio. Entonces, en ese sentido, la ciencia lo resuelve incluso recurriendo a lenguajes artificiales, la lógica y las matemáticas. En vuestro caso, ¿hay una jerga que esté intermediada entre el testigo y lo que es la divulgación de los casos que tratáis y que acuerde una jerga profesional que más o menos todo el mundo esté de acuerdo para poder, con precisión y rigor, contar aquello a lo que os dedicáis? Mira, directamente no. El problema del efecto investigador en este campo, el efecto de investigador es algo que en cualquier estudio que tú realizas es medir hasta qué extremo el investigador manipula, aunque sea de buena manera y de forma inconsciente, para conseguir unos resultados que él va buscando. Bueno, en este campo te puedo decir que el efecto investigador solo se puede medir de una manera. Es acojonante, y perdonadme la expresión. O sea, yo te lo digo, yo tuve la posibilidad de acceder, ha habido 5 casos, no digo nombres porque son excesivamente conocidos y demás, y no me gusta, yo tengo una deformación, soy médico, por lo tanto, estas personas yo las veo más como pacientes que como otra cosa, por lo tanto, no puedo dar datos de ellos. Pero en estos 5 casos he tenido la suerte, lo que decía antes, de acceder en uno de ellos a 4 etapas concretas, diferentes al mismo fenómeno. Lo que originariamente yo tenía de referencia a lo que encontré al final, te puedo decir que no tenía nada que ver, pero no era una culpa del testigo, era una culpa de que todo el que había ido por allí, supuestamente haciendo investigaciones, había ido contaminando el fenómeno. Lo que originariamente se supone que era un problema familiar con el abuelo, acabó siendo un problema de casi de demonios que se habían llevado a la hija, historias raras. Lo que originariamente no había ninguna fenomenología, nada más que algunos ruidos, al final ni te cuento, vamos, allí es que aquello, la película de Poltergeist, vamos, ¿para qué te voy a contar? Y entre medias ibas viendo cómo en un momento determinado, dependiendo de los personajes que habían ido, la historia fue cambiando. O sea, una familia de nivel francamente bajo, no te voy a decir, de nivel cultural muy bajo en Madrid, estos directamente te hablaban de psicofonías, de puertas astrales, de existencias a otras dimensiones de una manera que es que te partías de risa. Y perdón por la expresión, porque reconozco que estos términos no debería de utilizarlos. Pero claro, no era un problema de ellos, era un problema de toda la contaminación que habían recibido a lo largo del tiempo. Para que te hagas una idea, en un momento determinado, uno de ellos me empiezan a contar, bueno, pues también entendamos, esto es un mundillo, produce miedo y hay mucho oportunista que en ganas de sacar dinero. No me refiero a la gente de los periodistas del misterio, me refiero a otras personas todavía más
videntes, adivinos y otras gentes de malvivir, como se decía antiguamente en la época franquista, ¿no? Que se les aplicaba directamente la ley de malos y de vagos y maleantes, ¿no? Bueno, pues a una señora le mandó una carta que le exigía algo así como 200.000 pesetas desde Granada. Estamos hablando todavía de pesetas. Esta mujer, esta familia, si veía 200.000 pesetas, vamos, echaba las campanas al vuelo. Y le iba a arreglar todos los problemas desde Granada. La frase de la mujer, según me lo explicaba, me decía claramente: fíjate tú, y me pide a mí ese dinero. Si yo tengo ese dinero, se lo doy para los niños de Bonia, pero no se lo voy a dar a esta gentuza. Yo me tiré a la tercera o cuarta vez, me di cuenta de que me decía de los niños de Bosnia. Entonces era el problema de Bosnia a nivel de guerra y todo eso. O sea, no sabía lo que era Bonia, pero te puedo decir que psicofonías, experiencias astrales, aperturas de puertas, bueno, vamos, alucinante. Entonces es lo que te digo, o sea, no hay una terminología, porque evidentemente lo que hay es una terminología religiosa, que es con lo que llegan muchas personas para querer explicar estas cosas. No, esto se ha abierto una puerta astral en la cual se ha incluido un espíritu y está haciendo... Vale, eso es una creencia religiosa, eso no es una contrastación de ningún tipo. Entonces, ese es el problema, que nos pasamos, que en este campo no solamente no hay una terminología como puede haber en política, como puede haber en deportes o con eso, sino que encima todo está de alguna manera muy contaminado por la creencia religiosa. Incluso el que va de investigador, por decirlo de alguna manera, está contaminando aquello de una forma increíble. O sea, si en cualquier caso de estos, la contaminación que yo he encontrado en estos fenómenos, cualquier caso estudiado, la 10ª parte existiera en cualquier estudio realizado en un laboratorio, nunca se llegaría a publicar. Por ser absolutamente, bueno, no tener validez ninguna. O sea, creo que con eso te defino bastante el problema, ¿no? Sí, Manuel Carballal, si quieres apuntar algo en este sentido para terminar. No, yo no añadiría nada, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta mesa redonda. Muchísimas gracias a los dos Manueles, porque yo creo que lo que han aportado es bastante interesante. Por lo menos a mí me lo ha parecido, que no vengo de este mundo, vengo del mundo de la criminología. Y yo creo que nos debemos quedar con el aspecto fundamental de que existe bastante fraude en este sentido, pero que también existen herramientas y profesionales que luchan contra este fraude para que todos conozcamos mejor la realidad en torno a lo que se ha llamado o se denomina el periodismo de misterio. Por un lado, como dice Manuel Carballal, no existe, pero ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos.